Mi esposa y mis hijos me dijeron que tenían un regalo especial para mí en mi cumpleaños. En mi cumpleaños no aparecieron. Nadie lo hizo. Yo estaba cenando solo en un restaurante en mi cumpleaños cuando una mujer se sentó en mi mesa y dijo, «Sigue comiendo». ¿O tendré que? Mi esposa Diane lo dijo con esa sonrisa que reserva para la mañana de Navidad. La que llega a sus ojos. De la que me enamoré hace 31 años cuando ambos éramos médicos residentes en Wake Forest Baptist. Sobreviviendo con café de máquina expendedora y horas de sueño robadas. Ella dijo, «Martín, este cumpleaños va a ser diferente. Confía en mí». Mi hija Lena me envió un mensaje de texto con una cuenta regresiva. 3 días antes, «Papá, estamos muy emocionados. No tienes idea de lo que se avecina». 2 días antes, «No hagas planes para el viernes por la noche. Eres nuestro». La mañana de mi cumpleaños, me desperté con una cadena de emojis de corazón de mi hijo, Caleb, quien nunca envía emojis de corazón. El chico tiene 26 años y trabaja en seguridad cibernética y trata la expresión emocional como una vulnerabilidad de seguridad. Los emojis de corazón de Caleb significaban que algo real se avecinaba. Soy Martin Greyfield. Tengo 55 años. He sido médico de familia en Greensboro, Carolina del Norte, durante 23 años. Y he pasado las últimas 3 décadas de mi vida poniendo a todos los demás primero. Pacientes, familia, esta ciudad. Pensé que me había ganado este cumpleaños. Pensé que me había ganado la mesa con las personas que más amaba rodeándola. Estaba en The Painted Table en Friendly Avenue, un restaurante por el que había pasado conduciendo unas 100 veces y en el que nunca había podido conseguir una reserva, sentado en un cubículo para 4 personas, y estaba completamente solo. La anfitriona me había sentado con esa mirada cuidadosa que la gente le da a alguien a quien se les ha instruido tratar con delicadeza. 4 menús, una persona, y luego la silla frente a mí se arrastró hacia atrás. Una mujer que nunca había visto antes se sentó, colocó ambas manos planas sobre la mesa, me miró directamente y dijo, «Sigue comiendo, o voy a tener que decirte algo que arruinará tu apetito por mucho tiempo». Antes de contarte lo que sucedió después, y te prometo que nada de lo que pudiera inventar sería más extraño que lo que realmente se desarrolló esa noche, quiero que te quedes conmigo porque esta historia no trata sobre una cena de cumpleaños. Trata sobre lo que te puedes perder cuando pasas 30 años eligiendo no mirar. Si esta historia significa algo para ti, suscríbete a este canal y deja un comentario a continuación. Aquí contamos historias sobre personas comunes y corrientes que descubren que han estado viviendo junto a algo extraordinario o algo terrible todo el tiempo. Presiona el botón de me gusta si quieres más. Realmente ayuda. Ahora, regresemos. Diane y yo nos conocimos en la Escuela de Medicina Wake Forest en el otoño de 1993. Ella se estaba especializando en medicina interna. Yo iba a medicina familiar. Solíamos bromear diciendo que yo trataba las vidas enteras de las personas y ella trataba la maquinaria subyacente. Ella era de Charlotte, criada en una casa con piscina y un padre que usaba trajes para los desayunos de fin de semana. Yo era de Asboro, el hijo de un mecánico y una mujer que trabajaba en la central de comunicaciones de la oficina del alguacil. Diane solía decir que amaba eso de mí, que yo era real, que no actuaba nada. Nos casamos en 1996. Caleb llegó en 1998, Lena en 2001. Compramos una casa en el vecindario de Fisher Park, 3 habitaciones, un porche trasero que necesitaba ser reemplazado cada 6 años porque yo nunca elegía la madera correcta. Construí una clínica en Summit Avenue que se convirtió en un grupo de 6 médicos. Entrené mal al equipo de ligas menores de Caleb durante 2 temporadas antes de que él me pidiera amablemente que me detuviera. Conduje a Lena a su recital de danza en Chapel Hill cada 2 domingos durante 4 años. Pensé que sabía cómo era nuestra vida. Mirando hacia atrás, puedo señalar el momento exacto en que comenzó el silencio, pero lo confundí con satisfacción. Hace aproximadamente 3 años, Diane comenzó a trabajar hasta más tarde. Había asumido un papel de consultoría con una red de hospitales con sede en Raleigh, ayudándoles a reestructurar sus procesos de admisión de medicina interna. Tenía sentido. Ella era brillante en los sistemas. Ella era brillante en todo. Le decía a la gente en las cenas que Diane podría haber dirigido un país.
Lo decía como un cumplido. Empezó a conducir a Raleigh 3, a veces 4 días a la semana. Consiguió una línea telefónica separada para el trabajo de consultoría. Empezó a acostarse más tarde, durmiendo más temprano, como si estuviera reorganizando la arquitectura de sus días para ajustarse a algo que yo no podía ver. Nuestro hijo Caleb, que trabaja a distancia y puede trabajar desde cualquier lugar, se había mudado a Raleigh 18 meses antes. Dijo que era por una oportunidad de trabajo. Dijo que la ciudad le convenía. Lena estaba en Durham terminando su maestría en administración de negocios. Me dije a mí mismo, son jóvenes. Están construyendo sus vidas. Esto es exactamente para lo que los criaste. Pero cuando miro hacia atrás ahora, lo que recuerdo es que ambos habían dejado de preguntarme sobre mi trabajo. Durante 20 años, preguntaban sobre los pacientes. No por su nombre, solo, un día difícil, papá, o algo interesante hoy. Era la textura de nuestras cenas. Y luego se detuvo. No todo a la vez. Se desvaneció como la señal de una radio cuando conduces fuera de alcance. Pensé que me había vuelto aburrido para ellos. Pensé que tener 55 años simplemente te hacía invisible para tus propios hijos. Muchos hombres que conozco creen eso. Hablamos de ello en el campo de golf en Bryant Park como si fuera un patrón climático. Envejeces, ellos se alejan. Así es la vida. Pero no era la vida. Era algo completamente distinto. El cumpleaños fue idea de Diane originalmente. Lo había mencionado en enero, con 5 meses de anticipación. Dijo que quería hacer algo significativo este año, algo que reconociera lo que le había dado a esta familia. Su palabra, reconociera. Me pareció hermoso. Lo anoté en mi agenda de la misma manera que anoto las cosas que importan. Durante los meses siguientes, las referencias siguieron llegando. Lena me envió un mensaje de texto con un enlace al menú de The Painted Table en marzo y me dijo, papá, te encantaría este lugar. Caleb llamó en abril y me preguntó, sin venir al caso, si prefería vino tinto o blanco con el filete de carne. Le dije tinto. Él dijo, es bueno saberlo. Se sentía coordinado. Se sentía como amor organizado en un proyecto, el tipo de amor que requiere planificación. No lo examiné demasiado de cerca porque se sentía bien. Y había pasado suficientes años como médico para saber que no sondeas una herida que no está sangrando. La semana anterior a mi cumpleaños, Diane se sentó conmigo en la mesa de la cocina, la misma mesa donde habíamos firmado la hipoteca de esta casa, donde les habíamos contado a los niños sobre la muerte de mi madre, donde habíamos tomado todas las decisiones importantes de nuestra vida adulta. Y ella dijo, viernes por la noche, 7:30. Hice la reserva en The Painted Table. Vístete bien. Todos vamos a estar allí. Todos íbamos a estar allí. Caleb, Lena, Diane, yo. Compré una corbata nueva. Azul marino con una fina raya blanca. No había comprado una corbata para una ocasión personal en 6 años. Llegó el viernes. Trabajé mediodía, terminé mis rondas en Coneheald, despejé mis citas de la tarde y conduje a casa para las 2. La casa estaba en silencio. El coche de Diane no estaba. Ella había enviado un mensaje de texto esa mañana, haciendo recados. Nos vemos esta noche. Muy emocionada de que veas tu regalo. Me duché. Me puse la corbata nueva. Me miré en el espejo de la forma en que lo haces cuando estás a punto de entrar en algo bueno, solo para marcar el momento. A las 6:30, estaba en el coche. Me dije a mí mismo que Diane probablemente había ido directamente de hacer sus recados. Lena conducía desde Durham, 1 hora y 15 minutos, tal vez más, con el tráfico del viernes en la Interestatal 40. Caleb estaba a 20 minutos en coche del restaurante. Todo tenía sentido. Llegué a las 7:20. La anfitriona me mostró una mesa en la parte de atrás cerca de las ventanas. Una buena mesa, del tipo que tienes que pedir específicamente. 4 servicios de mesa, la vela ya encendida. Pedí agua. Miré el menú. Las 7:30 llegaron y pasaron. A las 7:45,
Le envié un mensaje de texto a Diane, aquí. Llegué unos minutos antes. La mesa es hermosa. Sin respuesta. Le envié un mensaje de texto a Caleb en el restaurante, ¿estás cerca? Sin respuesta. Lena, hola, cariño. En The Panty Table. Nos vemos pronto. Nada. 8. Pedí una copa de vino. No porque lo quisiera, sino porque necesitaba algo que hacer con mis manos. La pareja de la mesa de al lado me había estado mirando periódicamente. De esa manera en que la gente mira algo incómodo que no quiere mirar. Un hombre mayor comiendo solo en una mesa preparada para 4 personas es un tipo específico de tristeza. Yo sabía lo que estaban pensando. Había pensado lo mismo de otras personas en otros momentos antes de entender lo fácil que es terminar allí. A las 8:15, pedí el salmón. No porque tuviera hambre, sino porque podía escuchar a la anfitriona explicando algo a un camarero en voz baja, y estaba bastante seguro de que era sobre mí. Y no iba a sentarme en esta mesa pareciendo un hombre que espera una vida que no iba a llegar. Fue entonces cuando la silla se arrastró hacia atrás. Ella tenía unos 40 años, cabello oscuro recogido de manera desigual, como si se lo hubiera vuelto a arreglar en un coche. Llevaba una chaqueta de traje sobre una camiseta. Parecía alguien que había venido de otro lugar y había tomado una decisión en el camino. Se sentó frente a mí sin ser invitada, colocó sus manos planas sobre el mantel blanco y me miró directamente a los ojos con la expresión de alguien que ha estado ensayando una conversación durante mucho tiempo y finalmente ha llegado al momento de tenerla. Sigue comiendo, dijo ella, o voy a tener que decirte algo que arruinará tu apetito por mucho tiempo. Dejé mi tenedor. Soy médico. He dado malas noticias cientos de veces. Sé cómo se ve una persona cuando lleva algo que ya no quiere llevar más. Le dije, cuéntame. Su nombre era Jess Talbot. Era una asistente legal que trabajaba para un bufete en Raleigh. Había estado trabajando en un caso durante los últimos 7 meses. Había encontrado mi correo electrónico a través del sitio web público de mi clínica. Me había enviado 2 mensajes que aparentemente no había recibido. Me mostró la carpeta de enviados en su teléfono. Ambos habían ido a mi correo no deseado. Había conducido 45 minutos un viernes por la noche a un restaurante en el que no tenía reserva. Le dijo a la anfitriona que se reuniría con el hombre de la mesa 9 y se sentó. Me dijo que se le había asignado un expediente de divorcio. Me dijo que en el curso de la revisión de documentos, había visto mi nombre. Me dijo que no tenía ninguna obligación legal de contactarme y que estaba haciendo esto porque tenía un padre que era médico y porque creía que cierta información no podía permitirse permanecer oculta. Luego me dijo que Diane había solicitado el divorcio. Hace 6 meses, no que planeaba hacerlo, sino que lo había solicitado hace 6 meses con documentos redactados por un bufete en el centro de Raleigh. Documentos que me nombraban en procedimientos que ya estaban muy avanzados. Me quedé muy quieto afuera. Friendly Avenue tenía ese sonido particular de viernes por la noche. El tráfico disminuyendo, la gente caminando hacia los restaurantes y alejándose de sus semanas. Hay más, dijo Jess. Esto es lo que yo no sabía. 18 meses antes de ese cumpleaños, Diane había comenzado a reestructurar silenciosamente la arquitectura financiera de nuestra vida. El trabajo de consultoría en Raleigh era real. Realmente había asumido un contrato, pero los ingresos del mismo no habían ido a nuestras cuentas conjuntas. Habían ido a una cuenta de la que yo no tenía conocimiento, abierta a su nombre en un banco en el condado de Wauk. Durante el transcurso de esos 18 meses, aproximadamente 60.000 pesos se habían movido a través de esa cuenta. Parte de ello eran sus propias ganancias. Parte de ello, Jess fue cuidadosa sobre lo que podía y no podía decir, y la respeté por eso, provenía de otras fuentes que eran parte de los procedimientos legales. Caleb se había mudado a Raleigh para estar más cerca de su madre, no por una oportunidad de trabajo. Había sabido sobre la demanda de divorcio durante al menos 4 meses. Lena lo había sabido durante 3. La cena de cumpleaños no era una cena. Era la fecha programada en la que Diane había planeado que me entregaran los papeles de divorcio en un restaurante en mi cumpleaños frente a nuestros hijos. Pero algo había cambiado en el último minuto.
Había habido un desacuerdo. Jess fue cuidadosa de nuevo. Ella no era parte del caso. Solo tenía acceso a lo que había visto en los documentos. No estaba especulando. Y el plan había sido abandonado esa tarde. Diane había cancelado la cena. A Caleb y Lena se les había dicho que nadie me había llamado. Así que me senté allí en el restaurante con una corbata nueva y una mesa para 4 personas mientras la vela se consumía. Porque mi esposa había decidido no entregarme los papeles de divorcio en mi cumpleaños, pero también había decidido que informarme que la cena estaba cancelada no era estrictamente necesario. Comí mi salmón solo porque a nadie se le ocurrió llamar. Jess se fue después de 40 minutos. Me dio su tarjeta. Dijo que lo sentía. Dijo que esperaba que ayudara más de lo que dolía. Le dije que así era y lo decía en serio, aunque todavía no podía sentir nada por completo. Esa es una respuesta común al impacto emocional. El cerebro necesita tiempo para procesar una pérdida antes de que al cuerpo se le permita lamentarla. Les había dicho esto a los pacientes durante décadas. Era extraño estar viviendo dentro de esa frase. Me senté a la mesa durante otros 20 minutos después de que ella se fue. Terminé el vino. Miré a los otros comensales, parejas inclinadas el uno hacia el otro, una familia celebrando algo, una mujer riéndose de su teléfono con la alegría particular de alguien que acaba de recibir una buena noticia. Todos ellos dentro de vidas que yo ya no podía leer de la manera que solía hacerlo porque acababa de aprender que había sido incapaz de leer la mía. El viaje a casa fue de 14 minutos. Recuerdo cada semáforo. No llamé a Diane esa noche. No llamé a mis hijos. Lo que hice fue ir a la oficina de la casa donde guardo los archivos y comencé a leer los registros financieros que nunca había examinado cuidadosamente porque había confiado en la persona que los administraba. Diane siempre fue mejor con los números. Yo era el que trabajaba largas horas y ella era la que se aseguraba de que la maquinaria práctica de nuestra vida funcionara de manera eficiente. Ese era nuestro acuerdo. Nunca lo había cuestionado. No soy un hombre que entra en pánico fácilmente. 23 años de medicina te harán eso. Aprendes a mantenerte presente, a concentrarte en lo que puedes verificar, a resistir el tirón de la historia hasta que tienes los hechos. Así que leí. Para las 2 de la mañana, había encontrado lo suficiente para comprender la forma de lo que había sucedido. Incluso si no tenía todos los detalles todavía, los detalles vendrían más tarde a través de mi propio abogado, a través del proceso de descubrimiento de pruebas. A través de la lenta y dolorosa reconstrucción de una vida compartida que aparentemente había sido desarmada en silencio mientras yo veía pacientes, entrenaba mal en las ligas menores y compraba corbatas que no necesitaba. Lo que tenía esa noche era la forma. Y la forma era esta. Había sido removido del centro de mi propia familia. No de repente, sino gradualmente, quirúrgicamente, con el tipo de paciencia que requiere un esfuerzo real. Esto no me sucedió a mí. Esto me lo hicieron a mí. Y las personas que más amaba en el mundo se habían parado lo suficientemente cerca como para tocarlas mientras sucedía y no habían dicho nada. Quiero contarte sobre la llamada telefónica con Caleb. Lo llamé a la mañana siguiente, el sábado. Él contestó al segundo tono, lo que me dijo que lo había estado esperando. Hubo un largo silencio después de que dije su nombre. Papá. Estuve en el restaurante. Otro silencio. Luego, lo sé. Le pregunté cuándo se había enterado del divorcio. Me dijo que hace 4 meses. Su madre lo había sentado y le había explicado la situación. Ella le había dicho que el matrimonio había estado roto durante mucho tiempo. Ella le había dicho que había tratado de hacerlo funcionar y había llegado al final de ese esfuerzo. Ella le había dicho que necesitaba que la apoyara y que necesitaba que no me lo dijera hasta que ella estuviera lista para decírmelo ella misma. Y Caleb, mi chico que envía emojis de corazón cuando algo real se acerca, había aceptado. Le pregunté por qué. Ella dijo que estarías devastado y tratarías de detenerlo. Dijo que sería un desastre mayor si lo supieras antes. Le dije, Caleb, soy tu padre. Y él dijo con una voz que no reconocí del todo, una voz que sonaba como la de alguien que ha estado sentado con algo pesado durante 4 meses y está cansado, lo sé, papá. Lo sé.
No tuve entonces la ira que vino después. En ese momento, solo tenía la imagen de mi hijo sentado en su apartamento en Raleigh, guardando un secreto sobre el matrimonio de su padre, conduciendo con él como un peso en el bolsillo de un abrigo. Tenía 26 años. Había sido puesto en una posición imposible por alguien que debería haberlo sabido mejor. Eso no es lo que le haces a tus hijos. Ese no es un regalo que les das. Lena fue más difícil. Me llamó 3 días después de mi cumpleaños, lo que significaba que esperó a ver si yo la llamaría primero, y cuando no lo hice, ella llamó. Creo que ella había querido que yo me acercara primero para poder seguir mi ejemplo. Esa siempre ha sido Lena. Lee la habitación antes de entrar en ella. Es lo que la hizo buena en la escuela de negocios y lo que a veces la hacía difícil de alcanzar. Ella dijo, mamá me dijo que te enteraste. Le dije, una extraña en un restaurante me lo dijo porque tu madre olvidó cancelar la cena de cumpleaños donde planeaba entregarme los papeles de divorcio. Silencio. Lena, tuviste 3 meses. Ella empezó a llorar. No un llanto de actuación, no un llanto de estrategia, del tipo que proviene de un lugar real, del peso acumulado de llevar algo que no querías llevar. Había dado suficientes malas noticias para saber la diferencia. Ella dijo, no quería mentirte, papá, pero mamá seguía diciendo que ya casi era la hora, que casi estaba lista para decirte que sucedería pronto. Y luego el pronto se seguía moviendo. 3 meses, dije de nuevo suavemente. Lo siento. Le creí. Esa fue la parte complicada. Les creí a ambos, Caleb y Lena, cuando dijeron que habían quedado atrapados en algo. Eso no hizo que doliera menos, pero cambió la forma en que lo sobrellevé. Diane llamó en el día 4. Claramente había hablado con ambos hijos antes de llamarme. Tenía el tono de alguien que ha estado en el taller de narrativas y ha preparado su posición. Me dijo que el matrimonio había sido infeliz durante años. Me dijo que había esperado para estar segura. Me dijo que no tenía la intención de que yo estuviera solo en el restaurante, que algo había surgido, y que les había dicho a los niños que se comunicaran conmigo. Le pregunté a cuál de los niños le había dicho que me llamara. Ella dijo, asumí que lo harían. Le dije, ¿qué fue lo que surgió? Una pausa. No estaba lista. ¿Para tu cena de cumpleaños dónde me ibas a entregar los papeles de divorcio? Martín, quiero que entiendas algo. Le dije, no como tu esposo. Como una persona que te conoce desde hace 31 años, lo que hiciste, la planificación, el secreto, el reclutar a nuestros hijos en un sistema que les exigía mentirle a su padre. Esa es la cosa que llevaré por más tiempo, no el divorcio, sino la arquitectura del mismo. Ella no tenía una respuesta para eso. No necesitaba que la tuviera. El divorcio tomó 14 meses. Mi abogada, una mujer llamada Carol Esbert, que opera desde una oficina en la calle ELM en Greensboro, y que claramente ha escuchado todo y permanece inquebrantable, me guió a través de cada detalle con la paciencia de alguien que respeta el peso de lo que hace para ganarse la vida. No les daré los detalles financieros porque son míos y porque el punto de esta historia no es el acuerdo. Lo que les diré es que 30 años de construir una vida juntos no desaparecen en un documento legal sin una pelea y que pelear por lo que me había ganado fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Lo que me sorprendió no fue la ira. Había esperado eso. Lo que me sorprendió fue el dolor. No por Diane exactamente. Por la versión de mí mismo que había existido dentro de ese matrimonio. El hombre que compró una corbata para una cena de cumpleaños. El hombre que condujo 14 minutos a casa pasando por semáforos en verde creyendo que algo lo estaba esperando. Llorar a ese hombre tomó más tiempo de lo que esperaba. Quiero contarles sobre mi clínica. Durante esos 14 meses, fui a trabajar todos los días. Vi pacientes en la mañana y en la tarde. Hice mis rondas. Llamé a las personas con los resultados. Me senté en las salas de examen con personas que estaban asustadas y les di la información más clara que tenía. Una tarde, aproximadamente a los 6 meses del proceso, tuve un paciente, lo llamaré Gerald, que tenía 71 años, estaba jubilado y acababa de ser diagnosticado con diabetes tipo 2 en etapa temprana. Había sabido que algo andaba mal durante 2 años, pero no había venido.
Su esposa finalmente había hecho la cita. Se sentó frente a mí en esa sala de examen y dijo, «Doctor, simplemente pensé que si no lo sabía con certeza, todavía no era real». Lo miré a través del escritorio y pensé en un hombre sentado en una mesa para 4 personas, comiendo salmón, sin hacer las preguntas que debería haber hecho 3 años antes. Pensé en una señal de radio que se desvanecía y llamarlo satisfacción. Le dije, «Gerald, el asunto de no mirar es que no hace que la cosa desaparezca. Solo significa que cuando llega, estás menos preparado». Él asintió con la cabeza. Comenzó el medicamento esa semana. Esto es lo que sé ahora que no sabía antes de ese cumpleaños. Sé que las personas más cercanas a nosotros pueden realizar una especie de salida lenta, moviendo los muebles en medio de la noche de manera tan gradual que para cuando te das cuenta, ya no puedes recordar la disposición original. Sé que la lealtad no es lo mismo que el amor, y que los hijos pueden amar profundamente a sus padres y aún así tomar decisiones que sirvan a su propia supervivencia. Sé que una extraña con una chaqueta en la mesa de un restaurante puede ser la persona más honesta de la sala. Y sé esto, la noche que se sintió como la peor noche de mi vida fue la noche en que comenzó la verdadera. Caleb y yo tuvimos una larga conversación en noviembre del año siguiente, casi un año después del cumpleaños. Condujo desde Raleigh y fuimos al campo de golf de Bryant Park, no a jugar al golf, solo a caminar por los últimos 9 hoyos en la oscuridad temprana, de la forma en que solíamos hacerlo cuando era un adolescente y necesitábamos espacio para hablar. Me dijo que ver lo que sucedió había cambiado algo en él, que había comenzado terapia, que entendía ahora a los 26 años lo que costaba ser reclutado en el engaño de otra persona, incluso cuando esa persona era su madre. Dijo, «Siento no haberte llamado esa noche, papá». Le dije, «Tenías 26 años y estabas atrapado entre 2 padres. No hay una manera limpia de pasar por eso». Se quedó callado por un momento. «Te compré un regalo de cumpleaños», dijo. «En aquel entonces, antes de que todo se desmoronara, nunca te lo di». Metió la mano en su abrigo y me entregó una pequeña caja. Adentro había un reloj, uno simple, nada extravagante, del tipo que usas todos los días y olvidas que llevas puesto. En la parte posterior, había hecho grabar algo, para papá. Todavía en marcha. Lo he usado todos los días desde entonces. Lena y yo tardamos más. Esa es la pura verdad y no la voy a embellecer. Ella luchó con la culpa, y la culpa en las personas que están configuradas como Lena tiene la tendencia a volverse hacia afuera antes de volverse hacia adentro. Hubo meses en los que nuestras llamadas eran cortas y superficiales. Hubo meses en los que no estaba seguro de si encontraríamos el camino de regreso el uno al otro. Lo hicimos lentamente, de la forma en que lo haces cuando ambos están dispuestos a mirar juntos una verdad incómoda en lugar de que uno de ustedes mire hacia otro lado. Me llamó la primavera pasada y me dijo, «Necesito decirte algo, papá». Me preparé. 23 años de medicina me han dado un reflejo de preparación muy eficiente. Ella dijo, «Conseguí un trabajo en Greensboro. Me voy a mudar de regreso». No dije nada por un momento. «Quiero estar cerca de ti». Ella dijo, «Si te parece bien». Le dije, «Eso está más que bien». Se mudó a un lugar en la calle Spring Garden en agosto. Cenamos casi todos los domingos. Ella no necesita que mi cocina sea buena. Nunca lo necesitó. Diane y yo no hablamos a menudo, pero cuando lo hacemos, es civilizado. La ira que le tenía ha dado paso en su mayor parte a algo más silencioso. No al perdón exactamente, aún no, pero a una especie de comprensión establecida. Fue infeliz durante mucho tiempo. Eligió una forma equivocada de irse. Esas 2 cosas pueden ser ciertas. Lo que no puedo perdonar y puede que nunca perdone por completo es lo que construyó alrededor de los niños. Esa infelicidad no era de ella para pasársela a ellos. Ese no era su derecho. Pero también soy médico y me he sentado con suficientes personas en los últimos años de sus vidas para saber que el puntaje que llevas en tu pecho no es el que importa al final. Lo que importa es quién está en la habitación. Lo que importa son las cenas de los domingos. Lo que importa es el reloj en tu muñeca que todavía está en marcha. Jess Talbot, la mujer que se sentó frente a mí. Me comuniqué con ella 8 meses después de ese cumpleaños.
Envié una carta a la dirección de su oficina porque quería que estuviera en papel. Le dije lo que esa noche me había costado y lo que me había dado. Le dije que la información que entregó fue más difícil que casi cualquier cosa que hubiera experimentado y que fue el regalo más importante que recibí ese año. Ella respondió con una nota escrita a mano de 2 párrafos. Dijo que se alegraba de haber ido. Dijo que su padre había fallecido la primavera anterior. Dijo que esperaba que yo estuviera bien. Tengo esa nota en el mismo cajón donde guardo la caja del reloj. Cumplí 56 años hace unos meses. Caleb condujo desde Raleigh. Lena caminó desde la calle Spring Garden. Fuimos a un restaurante en la calle LM donde la comida es buena y la mesa era para 3 personas y llenamos cada asiento. Nadie trajo un regalo. Nadie había planeado una sorpresa elaborada. Caleb pidió una botella de vino tinto porque aparentemente había estado guardando esa información durante 2 años. Lena contó una historia sobre sus nuevos colegas que nos hizo reír lo suficientemente fuerte como para molestar a la mesa de al lado, lo cual considero un éxito. Al final de la noche, caminando hacia el estacionamiento, Caleb dijo, a la misma hora el año que viene. Y yo dije, a la misma hora el año que viene. Ese fue el regalo, solo eso, la promesa ordinaria de que estaríamos allí, de que nos presentaríamos, de que el próximo año nadie estaría sentado en una mesa solo. Mi nombre es Martin Greyfield. Tengo 55 años. Soy médico de familia en Greensboro, Carolina del Norte. Y he sido médico el tiempo suficiente para saber que los pacientes que sobreviven al diagnóstico más difícil rara vez son los que eran más fuertes para empezar. Son los que estaban dispuestos a quedarse en la habitación con la verdad, incluso cuando la verdad era insoportable. Quedarme en la habitación es lo que sé hacer. La silla frente a ti podría arrastrarse hacia atrás en cualquier momento. La persona que se sienta podría estar llevando algo que no quieres escuchar. Deja que se sienten. Deja que hablen. Lo que sea que venga después, puedes manejarlo. Soy la prueba viviente. Mira, he estado pensando en la historia de Martín desde que la escuché por primera vez, y a esto es a lo que sigo volviendo. La parte más aterradora no fue la traición. Fue el silencio, los años de ver cómo la señal se desvanecía y llamarlo satisfacción. Así que, déjame preguntarte algo directamente. ¿Hay algo en tu vida en este momento que estás eligiendo no mirar? ¿Una conversación que sigues posponiendo? ¿Un sentimiento que sigues tratando de justificar? Martín necesitó a una extraña para que se sentara frente a él y le dijera la verdad.